Bueno, buenas tardes. Venimos a presentar los controladores MOSFET e IGBT, algún tipo de teoría y aplicaciones de los mismos. Eh, el grupo está conformado por Daniel Pineda y por quienes habla Santiago Tafoya Quintero. Esta presentación consta de 6 aspectos, que sería la introducción a estos drivers, la teoría, algún tipo de aplicaciones de los MOSFET e IGBT, el diseño de estos drivers y la comparación entre ambos, al igual que las conclusiones que hallamos al realizar esta presentación. Entonces empezaremos con la introducción. Los controladores MOSFET e IGBT son dispositivos electrónicos básicamente encargados de regular la corriente y la tensión en los transistores en aplicaciones de alta potencia. Entonces, el autor en su libro nos explica algunos conceptos teóricos y aplicaciones prácticas de estos controladores. Él destaca prácticamente la industria eléctrica y electrónica, al igual que pues estos dispositivos ayudan a mejorar el rendimiento y la eficacia de los sistemas eléctricos. Bueno, ya con respecto a la teoría de estos MOSFET y drivers, básicamente el control de corriente y tensión en los transistores es la base teórica de estos controladores. Estos dispositivos permiten activar o desactivar los transistores en momentos muy específicos, controlando así el flujo de energía en el sistema eléctrico. En el libro, pues el autor aborda los diferentes tipos de controladores MOSFET e IGBT y explica pues su funcionamiento y también destaca pues los circuitos de protección y las técnicas de diseño que garantizan la seguridad y la confiabilidad en el sistema eléctrico. Ahora, pues algunas aplicaciones de estos MOSFET de IGBT, pues es que estos desempeñan un papel clave en diversas aplicaciones, eh, tanto desde sistemas solares como hasta motores, y pues el objetivo prácticamente es mejorar el rendimiento y la eficacia de los sistemas, como ya lo hemos mencionado. En este libro también exploran diferentes aplicaciones como aspectos relacionados a la conservación de la energía, la regulación del voltaje y la protección de circuitos. Además, se analizan las tendencias actuales en el diseño de sistemas eléctricos y pues cómo estos controladores MOSFET e IGBT se utilizan en estas aplicaciones. Con respecto al diseño de estos controladores, pues es un proceso bastante complejo que requiere de un conocimiento avanzado en lo que es electrónica y la teoría de los circuitos. En este libro el autor ofrece una guía detallada para diseñar y optimizar los controladores que se deseen usar, pues según las aplicaciones que se deseen. El autor también explora pues diversos parámetros de diseño como la velocidad de conmutación, la capacidad de corriente y la resistencia de la entrada. Además, pues se aborda la técnica de diseño para reducir la disipación de energía y mejorar la eficiencia del sistema, como lo habíamos mencionado anteriormente. Y ahora, pues vamos con la comparación de los drivers. Primero, pues es crucial comprender que poseen características distintas y aplicaciones distintas. Entonces, en el libro se hace la comparación de teniendo en cuenta aspectos como la velocidad, la capacidad de corriente y la resistencia de entrada. Entonces, estos son los 3 parámetros relevantes. El autor analiza ventajas y desventajas de cada driver y proporciona pautas para seleccionar el dispositivo más adecuado según la aplicación específica. Esta información, la verdad, resulta ser muy fundamental para asegurar la eficiencia óptima y la seguridad de los sistemas eléctricos. Bueno, ahora vamos a analizar el primer circuito. Este circuito hace parte de un arreglo de un manejo de puerta mediante transformador que se utiliza comúnmente en controladores PWM de puente en H. Estos operan a una frecuencia de conmutación fija y este arreglo proporciona un aislamiento galvánico entre la etapa de control y las etapas de potencia del puente H, lo que mejora pues la confiabilidad y la seguridad del sistema. Entonces, pues el controlador PWM de fase desplazada es una técnica normalmente utilizada para modular la señal de control que activa los interruptores del puente H. Y pues esta técnica se basa en cambiar la fase de la señal de modulación en relación con la frecuencia de conmutación. Esto se hace para lograr una mejor eficiencia y reducir la distorsión armónica. Bueno, en el arreglo de manejo de puerta acoplada mediante transformador en un controlador PWM, pues esto consta de varios componentes importantes. El primero de ellos es un transformador que se utiliza para acoplar la etapa de control con las etapas de potencia. Esto lo hace pues eléctricamente.
El transformador proporciona a su vez el aislamiento galvánico, lo que significa que no hay conexión eléctrica directa entre los circuitos primario y secundario. Esto pues ayuda a proteger la etapa de control contra posibles fallas o sobretensiones que se tengan en la etapa de potencia. Ahora la segunda sería la etapa de control. Esta etapa de control del PWM pues genera las señales de modulación de la fase desplazada. Y estas señales controlan el tiempo de encendido y el tiempo de apagado de los interruptores del puente H. El transformador básicamente acopla estas señales en la etapa de potencia, que sería la siguiente. Sí, con respecto a la etapa de potencia, se puede decir que está compuesta por los interruptores de potencia, que son los transistores MOSFET o IGBT, que controlan la conmutación de la corriente a través de la carga. Estos interruptores se activan y se desactivan según las señales de control que provienen pues de la etapa de control, como lo mencionamos anteriormente. Y para finalizar sería el circuito de acondicionamiento de la señal. Entonces, este circuito se encuentra en el lado primario del transformador y se encarga de ajustar y de adaptar las señales de control generadas por la etapa de control antes de ser acopladas al transformador. Esto puede incluir algún tipo de amplificación, filtrado o ajuste de nivel de voltaje de la señal. Ya con respecto al funcionamiento de este arreglo de manejo de puerta acoplada mediante transformador, en primer lugar, se dice que la etapa de control genera las señales de modulación de fase desplazada, como lo habíamos dicho, de acuerdo con el algoritmo de control requerido. Estas señales pues determinan el tiempo de encendido y apagado de los interruptores del puente H. Las señales de control después se envían al circuito de acondicionamiento de la señal para su ajuste y la adaptación. Este circuito puede amplificar las señales para garantizar que sean lo suficientemente fuertes para conducir los transistores de potencia. Ya después de acondicionar las señales, se aplican al transformador en el lado primario. Este transformador acopla inductivamente las señales al lado secundario sin una conexión eléctrica directa. Y bueno, después las señales acopladas se envían al lado secundario del transformador, donde se conecta con la etapa de potencia antes mencionada del puente H. Y estas señales se utilizan para controlar la activación y desactivación de los interruptores de potencia, que serían los transistores que están en el puente H. Estos interruptores de potencia se activan y se desactivan según la señal de control recibida. Esto determina pues el flujo de corriente a través de la carga conectada al puente en H. Este control preciso de los interruptores de potencia permite regular la forma de onda de salida y la potencia entregada a la carga. Y algo muy importante a mencionar es el aislamiento galvánico, que es proporcionado por el transformador que protege la etapa de control contra fluctuaciones de voltaje corriente o de voltaje en etapas de potencia. Esto pues mejora mucho la confiabilidad y la seguridad del sistema, además que reduce los riesgos de daños de los componentes de control y mejora la precisión en el control de la conmutación. Ya por último, el proceso de conmutación continua, de acuerdo con la frecuencia de conmutación fija, pues es establecida para el controlador PWM. Esta modulación de fase desplazada permite optimizar la eficiencia del sistema y reducir la distorsión armónica que haya en la salida. Y ahora bien, hablaremos del circuito 2, que es un esquema de control de motor DCA trifásico con módulo IXYS CBI. Entonces, este esquema de control, eh, Converter Break Inverter, impulsado por un IXDD414, es utilizado con optoacopladores y puede ser diseñado para proporcionar un control eficiente y seguro del motor. Entonces, a continuación mostraremos una explicación detallada del esquema. Bueno, con respecto al módulo IXYS-CBI, este módulo es un dispositivo de potencia que combina un rectificador y un freno, un freno y un inversor en un solo paquete. Esto quiere decir que es utilizado para convertir la alimentación de corriente alterna en alimentación de corriente continua y luego de invertir nuevamente la alimentación de corriente continua en alimentación de corriente alterna trifásica pues para el motor. Ahora el IXDD414 es un controlador de alta velocidad de puerta optoacoplado. Entonces, este se utiliza para proporcionar señales de control a los optoacopladores y garantizar un adecuado aislamiento eléctrico entre la etapa de control y la etapa de potencia.
Con respecto a los optoacopladores, pues estos se utilizan para lograr el aislamiento eléctrico entre la tapa de control y la tapa de potencia. Estos dispositivos constan de un diodo emisor de luz, este diodo es un diodo LED, y un fototransistor en el mismo encapsulado. Entonces la señal de control generada por el IXDD414 activa el LED y lo que a su vez controla la conmutación del fototransistor. Ahora el control de velocidad, pues se puede lograr mediante técnicas de modulación de ancho de pulso, como siempre lo hemos hecho con PWM. El IXDD414 genera las señales del PWM necesarias para controlar la conmutación de los interruptores de potencia en el módulo IXYS CBI. Con respecto a la protección, pues se incorporan bastantes características de protección para garantizar la seguridad y la confiabilidad del sistema. Algunas de estas características pueden incluir protección contra sobrecorriente. Esto se utiliza en dispositivos de protección de corriente como los fusibles o dispositivos de detección de corriente para evitar que la corriente supere los límites seguros. También existe la protección contra sobretensión, que sería protegerlos contra la sobretensión, valga la redundancia, como varistores o diodos de supresión de voltaje que se utilizan para proteger el sistema contra picos de tensión dañinos. Ahora, con respecto a la protección contra sobrecalentamiento, se pueden utilizar sensores de temperatura para monitorear la temperatura del motor y activar dispositivos de protección como ventiladores o apagado del sistema. Esto sí se detecta una temperatura excesiva. Ahora, la protección contra cortocircuitos, pues se utiliza básicamente los fusibles o los relés de protección que se evitan daños en el sistema en el caso de fallas de motor o en la carga. Eh, Ahora, con respecto a la protección contra falta de fase, se pueden utilizar sensores de falta de fase para detectar la ausencia de una o más fases en la alimentación de corriente continua, de corriente alterna, perdón, y activar dispositivos de protección como apagado del sistema para pues evitar daños en el motor. Ahora, pues en resumen, en realidad este esquema de control eh, mediante optoacopladores proporcionan un control preciso y seguro del motor. Este esquema básicamente se basa en el uso de optoacopladores para lograr aislamiento eléctrico entre la tapa de control y la tapa de potencia. El IXDD414 se encarga de generar las señales de control necesarias del PWM para controlar la conmutación de los interruptores. Además, pues se incorporan características de protección para garantizar la seguridad y la confiabilidad del sistema. Estas características incluyen, como habíamos dicho anteriormente, protección contra sobrecorriente, sobretensión, sobrecalentamiento, cortocircuitos y faltas de fase. Los dispositivos de protección correspondientes, como fusibles, relés y sensores, pues se utilizan para monitorear y proteger el sistema en caso de condiciones anormales. Cabe resaltar también que pues, este esquema se diseña y se configura de acuerdo a las especificaciones y requerimientos específicos de cada motor y de cada aplicación. Entonces, pues se recomienda seguir las pautas y las normas de seguridad eléctricas pertinentes al momento de diseñar y de aplicar este esquema, pues para garantizar un funcionamiento seguro y confiable del sistema. Bueno, ahora concluyendo un poco sobre estos MOSFET e IGBT, pues se dice que son componentes fundamentales en la industria eléctrica y electrónica, ya que permiten controlar la corriente y la tensión en transistores, mejorando así el rendimiento y la eficiencia de los sistemas eléctricos. En este libro, el autor ofrece una guía completa que abarca tanto la teoría de las aplicaciones prácticas de estos controladores, así como las técnicas de diseño y las comparativas entre diferentes dispositivos. Esta información resulta pues de gran importancia para los ingenieros y los diseñadores que trabajan en el sistema eléctrico de alta potencia. Y eso sería todo. Muchas gracias.